Listo, estamos. Buenos días a todos, gracias por estar ahí. Una pequeñísima introducción. Mi nombre es Hugo Escalada, soy presidente del Instituto Forestal Provincial. Estamos aquí desde la sede en la provincia de Misiones y este webinar se da en el marco de un esquema que llevamos adelante ya hace más de 3 años, que tiene que ver con capacitaciones que estamos brindando y que obviamente dentro de ese marco vamos a desarrollar este cuarto webinar internacional. Este es el cuarto webinar internacional organizado con el Colegio de Ingenieros Forestales de la provincia de Misiones. Aquí a mi lado está el ingeniero forestal Jaime Ledesma, él ya se va a encargar de presentar a Víctor, que ya lo estoy viendo ahí en pantalla, Víctor Resco de Dios, que es un ingeniero, es un científico, es un profesor, que nos va a hablar específicamente de un tema que a todos nos preocupa, que tiene que ver con la relación que tenemos hoy entre el calentamiento global y el tratamiento de los bosques, ¿no? ¿Debemos dejar a los bosques así intactos como están frente al calentamiento o debemos ocuparlos, debemos de alguna manera actuar sobre ellos? Yo no me quiero explayar mucho, quiero dejar íntegramente esto en manos de los profesionales que van a dar el webinar. Así que bueno, agradecerles a todos la presencia, eh, seguir de alguna manera instando a que este tipo de capacitaciones e intercambios se dé con profesionales de primera línea mundial y que nosotros aquí en nuestro país y en nuestra provincia específicamente podamos aprovecharlo integralmente. Así que dicho todo esto, le paso a la palabra al ingeniero forestal Jaime Ledesma para que haga una introducción un poquitito más extensa, obviamente, y nombre a alguno de los invitados que tenemos hoy, Jaime. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la participación. Este webinar también se está transmitiendo a través del YouTube, donde tenemos gente que ahora está también directamente participando. Bueno, como bien dijo el presidente del instituto, este webinar es el cuarto que venimos organizando en forma conjunta, el colegio con el instituto y con otras organizaciones, instituciones más. Esto se está dando en el marco del Día Internacional de los Bosques, que fue el 21 de marzo, que tenía como lema Bosque e Innovación. No lo hicimos ahí ese día porque, bueno, Víctor justamente ese día tenía la presentación de su libro, Ecomitos, en Barcelona. Entonces, por eso elegimos esta fecha. Tengo que mencionar también la presencia, porque son cuatro las instituciones que organizan esto. Es el Colegio de Ingenieros Forestales de la provincia de Misiones, cuyo presidente es el ingeniero Juan Acosta, la Federación Argentina de la Ingeniería Forestal, cuyo presidente es el ingeniero forestal Esteban Felipe Cisneros. Felipe está en Santiago del Estero. Juan Acosta está en la localidad de Banda, y también el presidente de la Comisión Forestal de Profesionales de Bioagroindustriales de la Argentina, el colega Carlos Insúa, que está en la ciudad de Buenos Aires. Antes de comenzar con la presentación de Víctor, si tanto Felipe, Juan y Carlos quieren algún comentario, algún saludo. Hola Sí, Juan. Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Bueno, antes que nada, saludar a todas las autoridades, obviamente expectantes de poderte escuchar, de tener una visión más ampliada, una visión más holística, conforme a todo lo que nos atañe de los recursos naturales y obviamente esta visión ecosistémica que tenemos que tener, abordado el cambio climático en este mundo postmodernista y que obviamente nos tenemos que adecuar. Te deseo los mejores de los éxitos. Siempre, como dijo Hugo en algún momento, es muy grato poder tener diferentes profesionales de primera línea mundial, donde en definitiva se puedan intercambiar opiniones, entender otros tipos de conocimientos, otras miradas, otros nuevos paradigmas que van apareciendo. Eh,
Como dijo Jaime, transitoriamente estoy como presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. Este año cumplimos 28 años de institucionalidad, somos más de 320 eh, matriculados, de los cuales hay 270 activos. Entonces, intentamos siempre de llevar la voz del ingeniero forestal, en nuestro caso, y adecuándonos a los nuevos desafíos a nivel mundial. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar presente y por tu tiempo, Víctor. Felipe. Muy buenos días, muchas gracias colegas, un enorme saludo a todos. Quiero, como presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal, agradecer a Víctor por la predisposición mostrada para esta videoconferencia que nos acerca a la discusión, a nosotros los profesionales de las ciencias forestales, a esta discusión una vez más que nos encuentra siempre sobre de nuestros bosques a nivel mundial, cómo poner en valor los recursos forestales en este contexto de cambio climático que estamos viviendo. Desde las ciencias forestales y como profesionales de las ciencias forestales tenemos enormes desafíos con los más de 4.000 millones de bosques que tenemos en el mundo. En Argentina, los más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, más de 1.3 millones de hectáreas de bosques implantados. Tenemos enormes desafíos, no solo en la conservación, en el manejo sostenible de los bosques, sino también en cómo ponemos en valor a esos bosques, la industria, la forestoindustria. Que esta discusión que esta videoconferencia nos acerque una vez más a estas discusiones, me parece muy de una riqueza enorme, por lo cual quiero agradecer a Víctor la predisposición puesta, agradecer al Instituto Forestal de Misiones, al CEPIA, a los colegios que integramos la Federación Argentina de Ingeniería Forestal por contribuir a esta videoconferencia. Deseo que sea una muy buena charla y le agradezco a todos ustedes por la presencia y por estar aquí contribuyendo al sector forestal. Gracias. Y un agradecimiento especial a Jaime, que ha sido el que ha propuesto esta charla al Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, por su proactividad en acercarnos a esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Carlos Insúa. ¿Estás, Carlos? ¿Nos escuchás, Carlos? Bueno. Carlos Insúa, que es el presidente de la Comisión Forestal de los profesionales de la bioagroindustriales de la Argentina, del CEPIA. Cuando se conecte por ahí, también le pediremos algunas palabras. Antes de la presentación, quiero hacer referencia que el día de ayer el director nacional de Bosque Nativo del país se comunicó y por razones de agenda él está viajando a la provincia de Salta. Tenía ya una actividad programada ahí, no va a poder estar participando de esto, así que transmitió el saludo, las disculpas y el saludo para las instituciones que organizan y en especial a Víctor, que tiene la deferencia de compartirnos esta charla, y también hacer referencia a que está participando el secretario de Desarrollo Forestal de la provincia de Corrientes, el ingeniero Luis Mestres, y también el presidente del Colegio de Ingenieros de Santiago del Estero, Víctor Rosales. Así que, pasamos a la presentación de Víctor. Víctor Resco de Dios es un colega, es un ingeniero técnico forestal de la Universidad de Lérida, España. Posteriormente, eso fue en el 2003, ingeniero en montes de la Universidad de Lérida. Posteriormente tuvo un doctorado en Wyoming. Y su desempeño
Es científico, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lérida, trabaja en mitigación de algunos de los principales problemas que amenazan a la sostenibilidad de nuestra sociedad, tales como el cambio climático, los incendios forestales, la contaminación. Escribe regularmente en columnas científicas y ha aparecido en distintos medios como la BBC del Mundo, entre otros. Cabe también reseñar que fue profesor en universidades australianas y China. Ha escrito su libro que es para el público en general, Ecomitos, en este 2024, que fue presentado en Barcelona el día jueves 21 de marzo, en marco de la conmemoración del Día Internacional de los Bosques. También viene escribiendo más de 150 artículos en revistas científicas, es un profesional, un científico en Europa que es muy consultado, así que agradecemos mucho que él hoy esté compartiendo con nosotros su mirada, su visión en esto que hemos denominado esta conferencia, es Innovar para resistir, ciencia forestal para la adaptación de los bosques a la crisis ambiental global. Así que, Víctor, somos todo oído, te escuchamos y nuevamente gracias por esta participación. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los organizadores por la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Voy a intentar compartir la pantalla, la pequeña presentación que tengo. Cuando Jaime me propuso dar esta charla, me propuso una charla sobre... ¿Ven bien la pantalla y me oyen bien, verdad? Sí, sí. Perfecto. Cuando Jaime me propuso esta charla, me propuso pues hacer una charla en torno al motivo, ¿no? del Día Forestal Mundial de este año, que era Bosques e Innovación. Entonces, por eso le dimos este título. Y a mí me resulta difícil hablar de bosques y de innovación, porque, claro, es que llevamos mucho tiempo innovando sobre bosques. Yo sé que ustedes esto lo conocen bien, pero a mí me gusta empezar mis charlas con esta diapositiva y cuando interactúo, sí que me pueden mandar mensajes por el chat, pero cuando interactúo yo siempre les pregunto, ¿y esto qué es? ¿No? Y la gente me dice, esto es una guitarra. Y yo les digo, esto es un trozo de madera. Esto es un trozo de madera con cuerdas. Esto es un producto forestal. Esto hay quien lo podría denominar una fuente, un sumidero de carbono a largo plazo. Esto realmente es, y cuando hablamos de gestión forestal, cuando hablamos de bosques, la adaptación al cambio climático, estamos hablando también de nuestra cultura, de la esencia de nuestra cultura, ¿no? Esta guitarra es una Fender Telecaster. Si hay algún aficionado a Bruce Springsteen en la audiencia les sonará, porque es el modelo que lleva Bruce. Todavía a día de hoy está un poco más desgastada. Es la guitarra que sale en la portada de Born to Run. Todavía a día de hoy la lleva en sus actuaciones, ¿no? Y es una guitarra que a día de hoy pues ya no se hace. Born to Run, que es del 1980, 81, creo recordar. Y es una guitarra que a día de hoy no se hace porque Fender pues en el 2020 anunció que iba a iba a interrumpir la producción de estas guitarras de Fresno. Y bueno, el titular así, digamos, pues sensacionalista es: nos vamos a quedar sin rock and roll por el cambio climático. Bueno, lo que pasó fue que había una plaga que está azotando a los fresnos con los que se hacen estas guitarras Fender, Telecaster. El barrenador esmeralda del fresno, que ha diezmado las poblaciones, y a ello se suma un aumento en la duración de las inundaciones, porque esta es una especie que crece en la plana de inundación del río Mississippi, y a medida que cada vez está inundado, pues por diferentes factores, canalizaciones, el cambio climático, que favorece que las tormentas cuando descargan, pues que descarguen con mayor intensidad, porque el aire caliente
almacena más humedad. Todo esto lo que favorece es que está disminuyendo el tiempo disponible para el aprovechamiento forestal. Entonces, entre las plagas y el acortamiento el aumento del tiempo de la inundación y que cada vez hay menos tiempo para los aprovechamientos, pues se ha convertido en una explotación que ya no es rentable y que no es rendible. Y como siempre hace, la ciencia forestal en estos casos, pues rápidamente ha salido al rescate. Y bueno, esos son los resultados de un congreso en el que ya pues están presentando los resultados de unos estudios que lo que buscan es la mejora genética de estos fresnos, de manera que se puedan desarrollar pues unas variedades que sean resistentes a este escarabajo. Entonces, claro, cuando estamos hablando de esto, esto no es algo nuevo en el sentido de que siempre nos hemos ido encontrando pues, con distintas adversidades, la ciencia forestal pues, siempre ha respondido. No debemos ser alarmistas en el caso del rock and roll, porque bueno, en lugar de pasar a tener fresno, pues se pasa a utilizar aliso, que además es una especie que está en expansión por el cambio climático, ¿no? La crisis ambiental es grave y va a tener una serie de problemas graves. No tenemos por qué preocuparnos por el rock and roll, pero sí que es cierto que la ciencia forestal pues ya está incluso en esta situación intentando darle una situación. Pero claro, cuando hablamos de ciencia forestal, de tecnología forestal, seguramente la primera tecnología que ha desarrollado la humanidad ha sido una tecnología forestal, ¿verdad? La tecnología pírica. El arte de cocinar. Gracias a que empezamos a consumir alimentos cocinados, pues eso permitió disminuir el tiempo de la ingesta de alimentos. Eso permitió aumentar el desarrollo de nuestro cerebro, disminuir el tamaño de nuestro intestino. No se sabe muy bien desde qué momento sabemos cocinar. Estas son las últimas investigaciones al respecto, datan de un origen de la cocina de hace 800.000 años, pero claro, es muy difícil distinguir si algo ha sido cocinado o si ha sido quemado por un fuego natural. Entonces, yo cuando hablo a mis estudiantes, siempre les digo que el nombre de nuestra especie tal vez no debería ser Homo sapiens, sino que debería ser Homo pyrrhus, ¿no? Lo digo medio en serio, medio en broma. Porque no está claro que todos seamos sapiens, pero sí que está claro que todos somos pyrrhus, todos somos hijos del fuego. Porque la evolución del fuego, esta tecnología pírica, esta primera tecnología forestal, ha sido imprescindible para la evolución de nuestra especie. Los primeros restos de carpintería de los que tenemos constancia son de hace 1,5 millones de años en un yacimiento de Tanzania, de la primera restos de madera tallada. Esto no quiere decir que la madera no se utilizara antes, porque la madera, a diferencia de las piedras, es un material orgánico, es un material que es difícil de preservar, generalmente alguien se lo come. Pero, en fin, que estamos hablando de una larga tradición de usos de la madera. La primera evidencia de la madera, del uso estructural de la madera es de hace medio millón de años. Hace medio millón de años que tenemos constancia de que se utilizaba la madera para realizar construcciones. ¿Y qué les voy a decir, ¿no? La importancia que ha tenido la ciencia forestal pues, para el desarrollo del papiro a través del junco, el papel, los códices, ¿verdad? De la época precolombina, todo el pergamino hasta cierto punto también es el resultado de esta ciencia y forestal, cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Entonces, cuando Jaime me planteó esta charla de innovación forestal, claro, yo me fui a la enciclopedia de Diderot. Me fui directamente a 1700, que pone aquí, 1757, para ver qué es lo que pensaban en la Ilustración sobre los bosques y qué estamos haciendo a día de hoy. ¿Estamos innovando o no? Seguimos con los mismos debates, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice. Este es un artículo que fue escrito este artículo en particular lo escribió Messier Leroy, que era el guardián del parque de Versalles. Y lo que nos viene a decir en la definición de bosques, esto es uno de los primeros párrafos, es que lo voy a reproducir porque es que me parece absolutamente fascinante, ¿no? Porque todo viene de aquí, todo viene de la Ilustración. Lo que nos viene a decir es que parece que en todos los tiempos hemos sentido importancia para la conservación de los bosques. Ellos
siempre se han considerado como una propiedad del Estado y administrados en su nombre. La religión, por sí misma, ha consacrado los datos, los bosques, sin ninguna duda, para defenderlos, para su veneración y para conservar aquello que debería ser conservado como utilidad pública. Ese es el primer aspecto en el que voy a parar un poco, porque ya en el siglo, el concepto de los bosques de utilidad pública es un concepto que ya encontramos en 1700, en la Ilustración. Continuamos, nuestros robles ya no son oráculos, ya no sirven como oráculos para predecir el futuro y ya no necesitamos el muérdago sagrado y por tanto hace falta reemplazar el culto por la atención. Esto es un aspecto que quiero enfatizar también porque luego volveremos a él. Tenemos que sustituir lo que es el culto por la atención, ¿no? Aquí se está haciendo un llamamiento a la sustitución a la implantación de esta ciencia forestal, ¿verdad? No hay que preservar los bosques para la veneración, no se está haciendo una crítica a la religión, ni mucho menos, sino que sencillamente se está sentando las bases para que necesitamos esta atención, esta observación más científica de los bosques y que cualquier ventaja que en otras ocasiones pudiera mostrar el tener respeto en los bosques, sin duda alguna, esto va a mejorar, vamos a tener todavía más éxito a través de la vigilancia y de la economía. Aquí nos está hablando no solamente de la importancia, es una visión utilitarista, ¿no? Necesitamos este valor económico para poder gestionar los bosques para su preservación. Y sigue un poco más abajo, una ordenación, bueno, pues quizás sirva para prevenir los delitos, los abusos y las depredaciones, para establecer las penas, pero las leyes de por sí no van a ser instrucciones contra la ignorancia. Aquí está abogando por un cambio de mentalidad, que no tengamos solamente leyes que son punitivas, de que si cortas esto te vamos a cortar la mano o vas a sufrir este castigo, sino que necesitamos desarrollar una ciencia, unas leyes que estén basadas en principios científicos. Ahora vamos a resumir esto un poco y vamos a poner un poco en contexto, pero sí que me gustaría resaltar que nos quedemos con estos conceptos que son de la Ilustración de utilidad pública, sustituir esta veneración religiosa de los bosques por la atención, por una aproximación más científica, incorporar la economía en la ecuación y las leyes que no sean punitivas, sino que estén basadas en aspectos científicos. Luego habla de que no podemos, no voy a leerlo todo porque sería demasiado, pero básicamente aquí ya nos está hablando de la sostenibilidad. Nos está hablando de que los derechos de los particulares que tienen en la actualidad no pueden sacrificar los derechos que van a quedar para la posteridad. Nos encontramos aquí el principio que rige la actuación forestal, que es la persistencia de la masa, uno de los principios taxonómicos por experiencia. Ya nos lo encontramos en Leroy, en Diderot, en el siglo XVIII. Nos está hablando de un aprovechamiento, de esta necesidad del aprovechamiento sostenible. Y voy a ir a la última frase por directamente. Los suelos de los bosques se tienen que conservar en tanto que sea posible. Nos está hablando de lo que a día de hoy diríamos una aproximación ecosistémica a la conservación de los bosques, ¿verdad? Esta aproximación ecosistémica que se basa en el funcionamiento del conjunto. Todo esto lo encontramos ya en la Ilustración y esto viene recogido, formaría las bases de la taxonomía, de la base de la ciencia forestal que se origina pues, en Alemania a principios del 19, bajo los auspicios de Diderot, y en el mundo hispano, pues la primera escuela que se establece es en Villaviciosa de Odón, en Madrid, en 1848, y don Agustín Pascual, que aquí vemos fotografiado, que fue discípulo de Henry Jicota, el fundador de la escuela americana, fue quien instituyó esta escuela. La verdad es que los frutos, no tardamos en encontrar los frutos de esta escuela. En el propio año 1848, que es cuando se crea la escuela, ya encontramos la primera ordenanza de bosques reales que se basa en principios científicos. Ya no busca solamente castigar, sino que busca incorporar estos aspectos matemáticos, estos aspectos más científicos para la gestión de los bosques. En 1855 nos encontramos con este informe, que aquí vemos fotografiado, que es un informe de la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes,
que lo que busca es proteger la utilidad pública de los montes. En este momento en España, bueno, la hacienda pública estaba muy endeudada y el señor que entonces era ministro, pues pretende subastar los bienes públicos, incluyendo lo que incluye también a los bienes de la Iglesia, ayuntamientos, no solamente a los del Estado, los bosques, muchos bosques reales también fueron privatizados. Esto le llaman desamortizaciones. Me estoy refiriendo a la desamortización de Madoz. Madoz era el presidente ministro de Hacienda en aquella época. Y el recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes lo que busca precisamente es proteger a los bosques de los intereses privados en aquellas ocasiones en las que se considera que estos intereses privados contradicen el principio de la sostenibilidad, contradicen el principio de que no se asegure un aprovechamiento sostenido en el tiempo, ¿no? Estos derechos que tienen los montes la posteridad. Esto se podría decir seguramente una de las primeras obras de conservación de la naturaleza modernas. Estamos hablando de 1855 y como resultado de esta visión se instaura el catálogo de montes de utilidad pública, que todavía a día de hoy es la principal herramienta para la gestión, para la conservación de los montes. Los principios que rigen este informe, esta aproximación, son los que hemos recogido antes: es aunar una visión utilitarista de los bosques con una visión conservacionista, el aprovechar para conservar o el conservar aprovechando. O el aprovechar para conservar, bueno, aprovechar conservando o conservando para aprovechar. Cualquiera de las dos formas es válida. Se promueve una protección ecosistémica, entendiéndose el bosque en su conjunto, no fijándose en alguna especie en particular, sino que se fija en el bosque como un sistema, y acaba protegiendo pues unas 5 millones de hectáreas, que en España en la actualidad tenemos unas 27 millones de hectáreas forestales, más o menos la mitad serían arboladas. Con esta figura acaban siendo protegidas 5 millones de hectáreas. Es una figura pues importante. Esta introducción es un poco larga, pero estamos yendo a algún lado que tiene que ver con la innovación. Pero antes de eso vamos a hacer otra parada en el camino, y es una aproximación que es radicalmente diferente a cómo se deben gestionar, a cómo se deben conservar los ecosistemas. Y es que considero que no podemos hablar de innovación si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, ¿cómo vamos a innovar? Vamos a redescubrir la rueda. Entonces, muchos de los debates que estamos teniendo, en fin, podía haber muchas cuestiones, incluso podíamos remontarnos a los griegos, ¿no? Pero en algún sitio hay que poner el freno. Empezamos en la Ilustración y una época la época que viene después a la Ilustración, el Romanticismo, sienta un precedente de cómo conservar los bosques de una manera muy diferente, y no en el viejo mundo, no en Europa, sino en Estados Unidos. Y es que se establece el paradigma de las tierras salvajes. Es cierto que el paradigma de las tierras salvajes, primigenias, no gestionadas, bueno, en fin, ya existía también en la Ilustración, y los europeos contribuyeron a crearlo, pero los norteamericanos son los que por primera vez establecen parques nacionales. Y lo que hacen es que consideran que estas tierras nunca habían sido gestionadas por la mano del hombre, y establecen la primera área donde se expulsa, donde se prohíbe la presencia humana, es en Yosemite, en 1867, y 5 años más tarde se establece el primer parque nacional, que es el de Yellowstone, donde nuevamente se impide todo aprovechamiento, toda habitación. Bien, ahora vamos a ver un poco más este tema que hemos aprendido de todos estos años, de estos casi 200 años de historia de los que estamos hablando desde que empieza la primera escuela forestal, y esas diferentes aproximaciones a la conservación. Entonces, mi charla la voy a estructurar, la primera parte, en cuanto a los retos actuales y estos principios que nos viene que hemos heredado de la taxonomía ilustrada, reemplazar este culto por la ciencia, una aproximación ecosistémica a la conservación, realizar unos aprovechamientos que sean sostenibles, y una legislación que cure o que por lo menos intente luchar contra la ignorancia. En la última parte de la charla, si nos da tiempo, pues trataremos aspectos post-ilustración, ¿no? En qué aspectos se quedó la ilustración limitado y que debemos superar en la actualidad. Cuando hablamos de reemplazar el culto por la ciencia, y uno no puede dejar de indagar, no en la literatura forestal, sino en la literatura de las humanidades, porque la ciencia forestal
en fin, empieza donde empieza, pero no es patrimonio de una titulación, ¿verdad? Y en este caso, creo que el papel que están jugando las humanidades, la antropología, la historia, es esencial para entender, lo que estamos haciendo y cómo estamos viendo la gestión de nuestros paisajes. Este paradigma de las tierras salvajes, de las tierras vírgenes, William Cronon, que ha ganado un premio Pulitzer, es un historiador de los Estados Unidos pues muy reputado, publica en 1996 este artículo en el que nos indica que este concepto del wilderness inglés, ¿verdad? Esto de las tierras intocadas, sirve como la fundación absolutamente carente de base científica bajo la cual se establecen los valores de este ecologismo moderno y que son unos valores casi religiosos, ¿no? Esto no es una opinión mía, no es algo que diga yo, es lo que nos dice la literatura, es lo que nos dicen los estudiosos del campo de la historia, de la historia ambiental. No es una opinión mía personal, es lo que nos dicen desde las humanidades, ¿no? Que esta visión de las tierras salvajes que se muestra en este ecologismo de conservar la naturaleza de una manera intocada, responde más a una visión, pues eso, preilustrada, donde se está reemplazando el culto por la ciencia. Lo que nos dicen los datos es parecido. Lo que nos dicen los datos es que vivimos en el Antropoceno, en la era donde la huella del hombre es ubicua, donde prácticamente no encontramos ningún sitio donde nuestra huella sea ausente, perdón. Y es que entre el 90 y el 95% de los bosques, tanto templados como tropicales, llevan siendo gestionados por la mano del hombre desde hace 12.000 años. Este es un artículo que fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de las Ciencias. Y básicamente lo que nos indican es que no había mucha población en las tierras de desierto y en las tierras congeladas, pero en el resto de la tierra, pues el grado de ocupación ha sido muy elevado, ¿no? Por lo tanto, conceptos como el de las tierras vírgenes, pues no tiene mucho sentido. De las tierras salvajes, no es un concepto que se vea respaldado por la ciencia, a pesar de que sea un concepto que está muy expandido. Este es otro artículo que se publicó en la misma revista, esto es en la cuenca amazónica, y bueno, pues nos viene a decir más o menos lo mismo, viene a examinar estos paisajes, ¿no? Que se supone que son los últimos paisajes intocados de tierras vírgenes, que constituyen además la base de muchas políticas de protección actual. El artículo habla de diferentes partes del mundo. Yo aquí solamente he traído la cuenca amazónica porque es la más cercana a donde están ustedes. Entonces, estas zonas rayadas son lo que se supone que son tierras vírgenes, tierras intocadas por la mano del hombre. Esto es en la mano izquierda, y en el panel de la izquierda, en el panel de la derecha, lo que vamos es que son territorios indígenas, las zonas azules, que son zonas donde tienen suelos antropogénicos, la zona naranja, suelos antropogénicos, suelos con restos humanos. Las zonas de un verde claro son zonas donde hay plantas domesticadas, y los puntos que tenemos aquí son diferentes asentamientos indígenas. En fin, que no hay tierras salvajes, que los bosques que tienen una alta biodiversidad y los bosques que tienen una baja biodiversidad, el hombre ha coexistido en ellos, el hombre no es un agente de degradación, el hombre es un bicho más de tantos que existen en la naturaleza. En ocasiones pues favorece la naturaleza, en otras cuestiones no, ¿no? El factor definitorio no sería el hombre. Y claro, lo que nos vienen a decir en este artículo es que, claro, esta concepción del wilderness, de la naturaleza salvaje, que se debe liberar de este papel tan dañino de los humanos, se ha considerado que es el antídoto para esta crisis ambiental global, ¿no? Debemos eliminar al hombre y así los bosques los podemos proteger. Sin embargo, lo que nos muestran los resultados es precisamente lo contrario, que la exclusión de las personas de muchos de estos sitios, bajo esta excusa de la wilderness, lo que hace es degradar su condición ecológica, ¿no? Cuando eliminamos a la acción humana, precisamente lo que hacemos es empeorar la calidad ecológica de estos ecosistemas. No sé si tiene mucho ruido de fondo, tengo por ahí detrás la tropa. Si hay mucho ruido de fondo me avisan y les digo que salgan afuera.
Bueno, en fin, cada semana nos encontramos con un artículo en una de estas revistas de alto impacto donde nos viene a decir lo mismo. Cuando de las áreas protegidas, cuando en nombre de la protección de la naturaleza eliminamos a las personas que la han gestionado o no la adoptamos en la toma de decisiones, porque en muchas ocasiones en estas áreas protegidas se da voz, pero no se da voto a las comunidades locales, pues esto repercute negativamente en la conservación de esos ecosistemas. ¿Qué decir tiene? Que repercute de una forma muy negativa en los aspectos sociales y económicos del bosque y culturales, ¿verdad? Pero también en los ecológicos, que es los que se supone que se quieren preservar. Y no solamente la gestión indígena, sino también la gestión forestal al uso, en algunas ocasiones, por lo menos, puede mejorar la diversidad. Este es otro estudio realizado en Amazonas y aquí lo que vieron es comparado con unos bosques maduros, unos bosques viejos, los bosques que habían sido pues, bien gestionados tenían una mayor biodiversidad, tenían mayor diversidad de especies de pájaros, de mamíferos, de diferentes tipos de organismos. Y lo que vieron es que las especies de los bosques maduros eran unas especies pues, con unas hojas más endurecidas, más palatables, eran unas especies que eran menos apetecibles para los herbívoros, lo que redundaba en una menor biodiversidad, mientras que las especies en los bosques gestionados eran unas hojas pues, que eran más palatables, eran más digeribles para los herbívoros y ello facilitaba el desarrollo de una mayor biodiversidad. Entonces, la ciencia es clara. En donde yo vivo también, en la zona del mundo donde yo vivo, en la cuenca mediterránea, esta es una síntesis de los diferentes estudios que hay, liderado por una investigadora de la Universidad de Almería. Y estudian el efecto del abandono sobre distintas funciones ecosistémicas, el aprovisionamiento de bienes materiales, evidentemente los efectos son negativos, cuestiones relacionadas con la erosión del suelo ven efectos positivos, el verde es el efectos positivos, aquí pone 34%, aquí lo que nos indican es que el 34% de los estudios realizados observaron efectos positivos sobre la erosión, es decir, la erosión disminuía, pero en todos los otros aspectos eran negativos, todos los aspectos relacionados con los bienes materiales, los bienes de regulación del bosque, como por ejemplo la regulación de eventos extremos, la regulación de eventos extremos, el mantenimiento de los hábitats, la regulación del agua, la calidad del agua. Todos estos aspectos se veían afectados generalmente negativamente. E incluso la biodiversidad. Incluso la biodiversidad era más frecuente observar efectos negativos del abandono sobre la biodiversidad que no efectos positivos. En un 36% de los casos la biodiversidad sufre tras el abandono, mientras que en un 22% de los casos la biodiversidad mejora. Entonces, en fin, esta política que se clasificaba como casi religiosa, ¿no? Desde las humanidades la clasificaban como casi religiosa, lo cierto es que desde un punto de vista científico tampoco tiene un apoyo. Y lo que está pasando es los procesos son siempre los mismos, ¿verdad? Una homogeneización. En cuanto hay una vieja hipótesis en la ecología, fíjense, el año 1973, tiene ya más de 30 años, lo que postula esta hipótesis es que la biodiversidad es particularmente elevada en las zonas de diversidad de perturbación intermedia. Cuando no hay perturbaciones o cuando las perturbaciones ocurren de una forma muy recurrente, la biodiversidad sufre. Esta es una hipótesis que, bueno, ha envejecido, ha tenido sus achaques, han tenido sus ataques con el paso del tiempo, pero creo que lo que estamos viendo es precisamente que esta actividad humana, cuando es sostenible, cuando es de baja intensidad, cuando no busca diezmar los derechos de las generaciones futuras, como leíamos en la enciclopedia de Diderot, pues puede favorecer esta diversidad de especies, porque a fin de cuentas lo que estamos creando con la gestión es diversidad de hábitats y para que haya muchas especies necesitamos muchos hábitats diferentes, ¿verdad? Entonces, la diversidad biológica es diversidad de hábitats, la diversidad de hábitats es perturbaciones. Perturbaciones que no desestabilizan el sistema, sino que aseguran su persistencia, y eso es gestión forestal. Eso es lo que es gestión forestal. Por tanto, pues ya ha llegado el momento, después de todos estos siglos, de reemplazar el culto por la ciencia. Además, esto está teniendo unas repercusiones muy negativas desde el punto de vista social. Mark Dowey recoge, por ejemplo, en un libro, Mark Dowey es un
periodista, ha dado clases de periodismo en la Universidad de Berkeley y en este libro recoge, por ejemplo, cómo el número de refugiados por la diversidad es mayor que el número o es parecido al número de refugiados por la guerra, porque al resultado de estas políticas de conservación de la naturaleza se expulsan a las comunidades que ahí vivían y está desembocando en crisis humanitarias. Aquí este artículo de Daniel Brockington también examina el problema este de las expulsiones. Y en la literatura española creo que el libro este de comitos que antes comentaba Jaime es de los pocos que abordan este tema, ¿no? En una de sus secciones, las consecuencias sociales que tiene la conservación, más allá de esta conservación estricta de los ecosistemas, más allá de los aspectos ecológicos. Pasamos a la siguiente sección, donde voy a hablar de estas dos cuestiones, conservación de ecosistemas y aprovechamiento sostenible. Y estamos viviendo, no sé si es el caso, creo que en cierta parte también, en Argentina, en Chile, desde luego que es el caso aquí, y es que creo que estamos, bueno, yo por lo menos estoy cambiando el paradigma, ¿no? Muchas personas que estamos cambiando el paradigma de si tenemos que proteger a los bosques o si tenemos que protegernos de los bosques. Y es que en este estudio que nosotros publicamos en el año, creo que fue en el 2021, lo que comparamos fue las víctimas de ataques terroristas, las víctimas fatales, los fallecidos por ataques terroristas en Europa, con las víctimas mortales tras incendios forestales. Y lo que nos encontramos fue que han fallecido un 5% más de personas en Europa, tristemente, por incendios forestales que no por ataques terroristas. Entonces, cuando hablamos de incendios, pues no es que se queman 4 pinos, estamos hablando de un problema de protección civil que está a la altura del terrorismo. Entonces, más que proteger a los bosques, creo que estamos teniendo que empezar a cambiar el paradigma y es a protegernos de los bosques, sobre todo esas personas que viven en la periferia de ambientes forestales, ¿no? En esta transición entre lo urbano y lo forestal. Y bueno, de manera informal, si durante estos 12.000 años la mano del hombre era ubicua, ¿no? A esto lo hemos llamado antropoceno y veíamos que algunos ecosistemas tenían buena diversidad y otros no. Durante este tiempo el fuego ha sido su enemigo. A este periodo, ha sido nuestro amigo. A este periodo le llamamos el antropoceno. Yo de manera informal y de manera metafórica digo que estamos pasando del antropoceno al piroceno. Estamos hablando de un mundo que estaba gestionado por los humanos a un mundo donde este exceso de vegetación que nosotros antes consumíamos en el norte global, por lo menos, muchos de nuestros bosques, nosotros antes nos abastecíamos de nuestro territorio, ahora no gestionamos nuestros bosques. En Europa, en el norte global, la deforestación no es un problema, al revés, cada vez tenemos más bosque. Este exceso de vegetación, antes nosotros lo consumíamos a través de la gestión forestal, de la gestión del territorio. Ahora este exceso de vegetación nosotros no lo consumimos y quien lo está consumiendo cada vez más son los incendios. Por eso hablo de que estamos pasando del antropoceno, una era donde los humanos gestionaban la naturaleza, al piroceno, una era donde son los incendios quienes los están controlando, ¿no? Estamos viendo cómo los grandes incendios son cada vez más altos. Evidentemente, el problema de los incendios forestales es un problema global. Las causas no son generalizables. Las causas del problema de los incendios forestales en Europa, en el Mediterráneo, pues seguramente son muy diferentes a las que se dan en Sudamérica, tanto en la zona tropical como en la zona templada. Pero bueno, sí que hay algunas como aspectos en común, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que un incendio se vuelva extremo? Un incendio extremo generalmente lo definimos como aquel incendio que queda más allá de la capacidad de extinción. Es igual, es decir, un incendio donde da igual que venga el ejército, da igual que venga toda la flota de la OTAN, por más agua que le echemos, por más acciones que hagamos, no vamos a poder hacer nada. Esto decimos que un incendio es extremo cuando la intensidad del fuego está por encima de los 10.000 kilovatios por metro lineal de frente. Entonces, si nos imaginamos este radiador que tenemos aquí, que es un radiador que emite pues, unos 2 kilovatios, un incendio extremo es aquel que emite 10.000 kilovatios por metro. Es decir, imaginémonos que tenemos 5.000 de estos radiadores en un metro lineal de frente. En algunas ocasiones podemos tener incendios que incluso emiten más de 100.000 kilovatios, ¿no? Más de 50.000 radiadores por metro lineal de frente. Esto da procesos de piroconvección
que ahora veremos lo que quiere decir. Básicamente tenemos tres tipos de incendios extremos, los incendios que yo llamo saltamontes, de forma informal, ¿eh? Son incendios de viento que van produciendo focos secundarios, de una manera informal les podemos llamar saltamontes porque van saltando. Aquí, de forma natural, nuestros incendios habitualmente saltan 250 metros, en ocasiones pueden saltar 1000 metros, en Australia hay casos documentados de saltos de 30 kilómetros, pero bueno, aquello es otro mundo. Esos incendios van avanzando tan rápido que dejan, bueno, los sistemas de extinción no pueden hacer nada, son absolutamente desbordados, por eso son incendios extremos. Otro tipo de incendios extremos son los incendios de copas, que se producen cuando tenemos este tipo de estructuras irregulares, donde hay una continuidad desde las plantitas más bajas del suelo, el sotobosque, las herbáceas, el sotobosque, los árboles pequeños, los árboles grandes. Hay esta continuidad que lo que permite es al fuego escalar. Este combustible se comporta como una escalera que permite que el fuego escale. La copa llega a la parte alta de la copa y produce unas llamas que son muy altas, más allá y quedan más allá de la capacidad de extinción. Y el último proceso, bueno, esto de 6G se refiere a los incendios de sexta generación, que bueno, es una terminología que acuñó un colega de aquí, Marc Castellnou, que bueno, no tiene mucho sentido fuera del contexto mediterráneo, pero estos son los incendios de piroconvección, donde tenemos que el incendio está emitiendo tanta energía que crea una nube. Esta nube se acaba convirtiendo en una nube de tormenta, en un pirocumulonimbus, y esta nube pues acaba descargando. Y cuando esto descarga, pues desemboca en un comportamiento absolutamente errático de los bosques. Y todos estos incendios se producen, pues por un lado necesitan que el combustible esté seco, que la atmósfera esté seca. Evidentemente el cambio climático está detrás de estos incendios, pero también lo está el estado de vegetación. Pero cuando no gestionamos los montes, pues tenemos más combustible, más pavesas, se favorecen los saltos secundarios. Perdón. Con esto se favorece que los incendios suban a copas cuando no gestionamos los bosques porque no tenemos esta continuidad vertical. Y para que se forme este tipo de tormentas, pues evidentemente hay que emitir mucha energía y eso es más fácil que se desarrolle este tipo de comportamiento eruptivo si tenemos mucho combustible, ¿no? En 2017 tuvimos uno de estos incendios de piroconvección en Pedro João Grande, en el centro de Portugal. Y para que se den una imagen de cuánta energía se emitió, pues aquí con un colega de Portugal, Pablo Fernández, calculó la energía emitida en unidades de bombas de Hiroshima, de bombas atómicas. Y en el momento de mayor intensidad, la energía que liberó ese incendio fue de 27 bombas atómicas a la hora. Esto es una verdadera, absoluta barbaridad. Para que vean de lo que estamos hablando, este es un vídeo de este incendio de Pedro João Grande. Es un incendio que empieza el 16 de junio. Entonces, bueno, ya ven que la columna se está desarrollando con mucha fuerza. Ahora va a entrar por aquí un frente húmedo, se está desarrollando este pirocúmulo, se tumba por el viento y ahora al llegar la noche se carga de humedad y van a ver cómo este pirocúmulo se desploma sobre el suelo. Ahí está, se está desplomando y fíjense, todo el paisaje en llamas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de eventos que están quemando a más de 5.000 hectáreas a la hora y, bueno, pues en este incendio en particular tuvimos que lamentar la pérdida de 66 personas, ¿no? Y estos son entornos, pues evidentemente periurbanos, habitados, donde hay personas, pues fallecieron 66 personas. Entonces aquí, donde yo vivo, el cambio climático y el abandono rural, este exceso de la vegetación que no se consume son las principales causas que hay detrás de este cambio en el régimen de incendios, de esta intensificación, pero también esa aproximación, como que comentábamos antes, como casi religiosa de la protección de la naturaleza, pues lo cierto es que también está contribuyendo a ello, ¿no? Estos son los informes que hace la Unión Europea, donde año tras año pues, nos dice cómo los incendios están afectando mucho pues, a zonas de la red Natura 2000, que es una red de espacios protegidos. Este es el informe del 2023. El informe del 2022 pues, decía pues esto, las áreas protegidas pues, sufrieron muchos incendios. Nosotros hemos realizado, por ejemplo, un estudio este estudio que vemos aquí abajo es un estudio nuestro y lo que vimos fue que en el sudoeste de Europa las áreas protegidas ocupan el 40% de la superficie, pero concentraron casi el 50% del área quemada, quemaron 10 puntos por encima de lo que deberían.
Por tanto, los incendios están seleccionando estas áreas protegidas y esto no solo lo decimos nosotros, ¿no? Lo dice el Grupo de Ecología del Fuego de Toledo, en una universidad cerca de Madrid, dice lo mismo. Este estudio realizado en Ucrania por una persona que trabaja, liderada por una persona que trabaja en una ONG ecologista, BirdLife International, dice lo mismo. En fin, que hay consenso científico de que la protección de la naturaleza se está volviendo en un problema. Entonces, desde el punto de vista de los incendios, que recordemos que es un problema de protección civil, por lo tanto, si antes decíamos si debemos proteger a los bosques o debemos protegernos de los bosques, ahora la pregunta es, quizás de lo que debamos protegernos es de la protección. De esta política de conservación de la naturaleza que está favoreciendo el desarrollo de este tipo de incendios, ¿no? Bueno, voy a pasar por encima porque ya son casi las 11 para avanzar un poco. Entonces, cuando hablamos de la conservación ecosistémica, de la conservación de la naturaleza, pues tenemos que reflexionar sobre qué es lo que queremos conservar, si los ecosistemas del pasado o ecosistemas funcionales, ecosistemas que vayan a mantener un buen estado de salud, una fijación de carbono, no vayan a tener muchas enfermedades, que mantenga la regulación del ciclo hídrico, que las especies puedan cambiar, pueden ser las de antes u otras diferentes, pero que las funciones del ecosistema se mantengan, o si preferimos esta conservación de las especies actuales, ¿no? El clima actual está cambiando. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de especies autóctonas o de preservar especies autóctonas o especies nativas si en muchas ocasiones el clima está adaptando, está cambiando? En muchas ocasiones nos encontramos que las especies que son autóctonas, que tienen los 8 apellidos de ese sitio, que son nativas, a finales de siglo van a estar fuera de estación. Aunque sean autóctonas, no son adecuadas para ese sitio. Entonces, el cambio climático nos va a obligar a replantear muchos de estos conceptos. Queremos especies nativas, especies autóctonas o queremos especies adecuadas para esos ecosistemas, ¿no? ¿Cómo lo logramos? En la parte mediterránea, por ejemplo, de Europa, lo que vamos a ver es probablemente un aumento en la actividad de los incendios que va a favorecer, va a catalizar este cambio de vegetación. A corto plazo vamos a ver aumentos en la actividad de los incendios. A largo plazo, pues ya no. En el área mediterránea ya no veremos estos aumentos porque ya no habrá nada que quemar. A medida que va aumentando la aridez, pues cada vez va quedando menos combustible, ¿no? En zonas de aquí, de Cataluña, la región de España donde yo vivo, cerca de Barcelona, pues en muchas zonas tenemos un 10% de árboles muertos. En bosques de Pirineos tenemos un 30-40% de árboles muertos. Entonces vamos a ver seguramente un cambio a corto plazo, una intensificación a corto plazo de la temporada de incendios, pero a largo plazo no, porque vamos a cambiar de un tipo de vegetación de forestal arbolada, seguramente a tipos de vegetación más abiertos, como pueden ser los matorrales o las dehesas. En las zonas de montaña, en las zonas más húmedas, tradicionalmente son zonas que no se han quemado, pero esto creemos que está a punto de cambiar. Y, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en Pirineos, la cadena montañosa que separa España de Francia, y cuantificamos cuál era el margen de seguridad de estos bosques. Y el margen de seguridad me refiero a ese grado de humedad que está protegiendo a los bosques de los incendios. Los bosques en Pirineos no queman porque la humedad no se lo permite. Si hay un incendio no se propaga porque está demasiado húmedo. Entonces nosotros lo que vimos es que este margen de seguridad es de 0,5 kilopascales de déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor quizás estén familiarizados con ese concepto, quizás no. Básicamente es lo sedienta que está la atmósfera y 0,5 kilopascales pues básicamente es un aumento de temperatura de 3 grados o un poquito más bajo condiciones de ola de calor, no en unas condiciones normales, sino en unas condiciones de ola de calor. Y ya podríamos tener estos mega incendios y estas pues son las simulaciones de marcas J-No, este colega que trabaja en bomberos, que, por ejemplo, pues ha simulado como las condiciones de Pedrógão Grande en Portugal, en Pirineos, pues podría dar lugar a incendios de 3 millones de hectáreas en 3 días. Estas simulaciones, recordemos, son simulaciones basadas en comportamientos no extremos del fuego o por lo menos no incluye el comportamiento piroconvectivo de los incendios, con lo cual no incluyen los peores comportamientos posibles, ¿no? Entonces, el cambio climático nos obliga a replantearnos muchas cosas. La vegetación que tenemos es una vegetación que podríamos calificar de zombie. Son muertos vivientes. Son especies que están en muchos casos condenadas a desaparecer. A finales de siglo, la vegetación va a cambiar. La pregunta es cómo queremos que sea ese cambio. ¿Ordenado? Queremos que sea un cambio a través de una gestión forestal sostenible, heredera de esos principios que encontrábamos ya en Diderot,
o no, o preferimos que sea una transición desordenada. Este proceso que estoy refiriendo en Pirineos, la verdad es que probablemente sea global. De hecho, a nivel global, en las zonas de alta montaña se ha visto cómo se ha triplicado las zonas de área quemada en los últimos 20 años. Y bueno, ¿qué les voy a decir sobre los incendios, verdad? Este es un ejemplo de lo que pasó en Australia en 2020. Tradicionalmente, esta es el área quemada en los diferentes tipos de biomas forestales. Este es el porcentaje de área quemada anualmente. Está por debajo del 5%, excepto, bueno, zonas de Asia y África, pero esto es por el tipo de gestión que se hace allí. Lo normal es que no queme más del 5%. En España, habitualmente, anualmente quema el 0,3%. En un solo año, en Australia, el 21% de todos los bosques ardieron, ¿no? Y entonces, claro, estamos frente a un nuevo régimen de incendios, en los albores de un cambio en el régimen de incendios. En el caso de Australia, con los eucaliptos rebrotan y se recuperan rápido, por lo menos de un incendio. En otras zonas del mundo, pues quizás la recuperación no sea tan rápida, pero en cualquier caso estamos afrontándonos a unos cambios, ¿no? Y tenemos que recordar lo que les decía antes, que estamos frente a unos niveles muy altos de bosque. De hecho, la superficie forestal aquí está en máximos geológicos. En Cataluña tenemos casi un 50% de la superficie de toda Cataluña es bosque cerrado. En los últimos 12.000 años, en la cuenca mediterránea era extraño ver bosques cerrados en más del 40% de la superficie. Y en los últimos 100.000 años, ni tan siquiera estaba el Homo sapiens entonces, era raro ver que la superficie forestal ocupara más del 46% de toda la superficie, ¿no? Y aún así la gente tiene la percepción de que estamos sufriendo una deforestación grave y de que cada vez hay menos bosques, lo cual es cierto para algunas partes del mundo, pero no para la nuestra. Entonces, tenemos más bosque que nunca. Cuando has llegado a la cima, te quedan dos opciones: mantenerte o disminuir. Y bueno, considerando las previsiones climáticas y lo que está pasando con las perturbaciones, seguramente no vamos a ser capaces de mantenerlas, sino que tendremos que ir disminuyendo. Y claro, este aumento en la vegetación también nos está dejando sin agua. Aquí en la zona de Barcelona, por ejemplo, se está considerado como emergencia hídrica. Y no ha llovido menos hasta ahora. Otra cosa es lo que vaya a pasar en el futuro. Pero hasta ahora, en la mayoría de zonas de Pirineos, de Barcelona, no ha llovido menos. Y cuando ha llovido, el declive de la precipitación no explica el descenso en el agua de los caudales. Tenemos, bueno, ya les decía antes, una emergencia hídrica. Hay restricciones al uso del agua. Los pantanos están en un 13% de la capacidad. Esto no se debe al cambio climático, se debe principalmente al aumento de la biomasa, al aumento de la superficie foliar, de la superficie que va transpirando agua. Es lo que nos indican los estudios. De hecho, a nivel global, esto está ocurriendo, que el aumento en la biomasa a nivel global se explica por este aumento en el área foliar como principal factor, ¿no? Esta ausencia de gestión forestal está haciendo que no tengamos agua en los ríos, que no tengamos agua para consumo humano. Y tampoco está sirviendo para tener unos bosques en buen estado de conservación, porque como hay tantos árboles, pues hay mucha competencia y eso pues está repercutiendo en las pérdidas en los eventos de mortalidad que antes teníamos. Bueno, por ir cerrando ya, ¿cómo podemos afrontar estos restos, ¿verdad? Pues bueno, nos queda lo que sería la adaptación, gestionar la vegetación existente, reducir el área foliar, gestión forestal, recuperar actividades como la ganadería extensiva, recuperar el incendio, que por lo menos aquí en muchas zonas el incendio ha sido una especie nativa, con lo cual cabe reintroducir los incendios. Este ejemplo que les pongo aquí es de un plan en una zona de Pirineos donde los incendios no se apagan, los incendios se dejan quemar, los incendios se monitorizan y si se empiezan a escapar, si se empiezan a tener un comportamiento no deseado, que no está dentro de la prescripción que previamente se ha hecho, se apagan, pero si no, se usa al incendio como un rebaño de cabras, se le va pastoreando para que vaya disminuyendo el combustible. Y aquí hay mucha discusión sobre el papel de las estructuras complejas, ¿no? Por este discurso de la biodiversidad, que lo que promueve es tener esas estructuras que luego van a favorecer el desarrollo de grandes incendios de copas.
que desde el punto de vista de la biodiversidad hay quien considera que es beneficioso. También se considera que es beneficioso desde un punto de vista de la humedad, porque puede mejorar las condiciones de humedad dentro del bosque. Y esto seguramente sea verdad en algunas zonas boreales, en algunas zonas del centro de Europa, pero en ambientes mediterráneos, donde hay poca agua, pues seguramente lo que vemos es que en este tipo de bosques irregulares que se fomentan, algunos quieren fomentarlas para la biodiversidad, lo que vemos es que tienen un efecto, pues precisamente el contrario, y que se aumenta, se intensifica la competencia entre las plantas y eso pues acaba repercutiendo negativamente. Cuando queremos acometer tareas de restauración, de cómo vamos a restaurar esos ecosistemas, qué procedencias vamos a utilizar, vamos a replantación con las especies locales o con otras especies, o con otras variedades, o con otras especies. Esto es el ejemplo de las regiones de presidencia del pino carrasco, uno de los pinos más extendidos en el Levante español. Si queremos realizar una restauración aquí, por ejemplo, que queremos recuperar los pinos, ¿qué procedencias debemos restaurar? ¿Debemos utilizar las de aquí o las de aquí? A sabiendas que a fin de siglo el clima que tendremos aquí será el que ahora mismo está aquí. Bueno, estas son las preguntas que tenemos que resolver. Bueno, hemos colaborado también en el desarrollo la biotecnología está allí, las plantas transgénicas están para quedarse. En Estados Unidos se está debatiendo la introducción de castaños transgénicos porque se quedaron sin castaños por una enfermedad que diezmó las poblaciones. En China, este es un estudio en el que yo colaboré, donde se han realizado estos chopos transgénicos que están pensados para plantar en el desierto. Son unos chopos donde se aumenta la tolerancia a la salinidad y se aumenta el crecimiento. En zonas del Asia Central se está planteando utilizarlas o no. Las plantas que nosotros trabajamos están capadas, en el sentido de que no se puede reproducir sexualmente. El polen no es viable. Entonces, no hay problemas de contaminación genética. Entonces, bueno, la biotecnología está ahí, nos puede gustar o no. No estoy diciendo que se tengan que plantar estas plantas transgénicas, sencillamente estoy planteando que es un debate que no podemos obviar porque está allí. Y bueno, ya por ir cerrando, el último aspecto que comentaba era el de la legislación que cura la ignorancia. Este es un debate que ha sido muy fuerte en Europa. El Parlamento Europeo ha aprobado una ley que llaman Ley de Restauración de la Naturaleza. La ley ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, pero todavía tiene que ser ratificada por los distintos parlamentos nacionales de los distintos países y a día de hoy está bloqueada. Ha sido una ley que ha sido muy criticada, muy debatida desde el principio. Y esto es lo que promueve la ley en lo que se refiere a la restauración de ecosistemas forestales. Que haya más, bueno, le llaman madera muerta a la leña, madera muerta en pie o madera muerta caída, cuando precisamente el problema que tenemos es el de la mortalidad. Pretende aumentar la proporción de estos bosques no coetáneos, estos bosques que nos dan incendios de copas, que haya mayor conectividad forestal y más reservas de carbono en el suelo. Esto básicamente quiere decir más continuidad de combustible. Propone que haya más bosques dominados por especies arbóreas autóctonas. En muchos casos esto va a conllevar una desertificación porque las especies arbóreas autóctonas no van a poder sobrevivir porque van a estar fuera de estación. Con lo cual se está legislando, por lo menos aquí en Europa, creo que este aspecto que nos decía en la enciclopedia de Montesquieu de legislar en contra de la ignorancia, creo que no se está cumpliendo, por lo menos no, se está legislando contra la evidencia científica y sí, se puede penalizar, pero no se puede luchar contra la ignorancia con esta legislación. Bueno, he hablado muy bien de la ilustración tuvo muchos aspectos positivos, también tuvo muchos aspectos más limitados. Uno de ellos fue la separación entre el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Esta concepción cartesiana de que el hombre es algo separado de la naturaleza, que bueno, encontramos también en Platón y en otros autores. Como uno de los principales aspectos a abordar en esta época post-ilustración es abandonar este enfoque, somos un bicho más de la naturaleza y verlo de otra forma, en mi opinión, solo conlleva consecuencias negativas. Y como ya tener algunas diapositivas más, pero como ya son casi las 11:10, pues lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar aquí. Acabaré con estas. Víctor, Sí. Víctor, ¿podés darle término a todo eso? Dale. Vale. O sea, está por ahí simplificar, pero terminarla bien, ¿no? Vale, No hay vale. problema. Vale, perfecto. Entonces, aceptar
que somos parte de la naturaleza, no algo ajeno a ella, no debemos extirpar la mano de la presencia humana. Evidentemente estamos en una revolución tecnológica. La tecnología pues, nos puede ayudar y mucho, pero creo que tenemos que entender que los problemas que tenemos no son problemas tecnológicos en muchas ocasiones. Cortar árboles no es un problema tecnológico, la tecnología puede ayudar, pero no es un problema. La ganadería extensiva, mantener la ganadería extensiva, la ganadería, perdón, no es un problema tecnológico, aunque evidentemente la tecnología aumenta la caja de herramientas, ¿no? Ya hemos hablado de la biotecnología, hemos hablado de la biotecnología para frenar el desierto, también se puede utilizar la biotecnología para solucionar problemas relacionados con la contaminación, para la bioremediación, en este caso a través de unos clones de chopo que van a absorber el cobalto, que aumentan la absorción de cobalto y cómo se redistribuye el cobalto dentro de la planta. Como ya saben, el cobalto es un elemento esencial en las baterías de cobalto y litio y por tanto la minería por cobalto se espera que vaya a aumentar con consecuencias negativas para el medio ambiente. Nos encontramos con nuevas técnicas pues, computacionales y satelitales que nos permiten pues, mejorar nuestra predicción del riesgo. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado unos mapas de humedad de combustible utilizando pues, técnicas de machine learning y de inteligencia artificial. Pero esto, al mismo tiempo que es una oportunidad y que es una herramienta, también representa un riesgo, porque son herramientas de caja negra y hay que ir, no están exentas de riesgo, ¿no? Tenemos que ir con cuidado en su aplicación y cómo se extrapola más allá de las condiciones bajo las cuales han sido parametrizadas. Es una oportunidad, pero que no está exenta de riesgos, ¿no? Tenemos que entender sobre todo los procesos, porque si no entendemos, por ejemplo, qué hay detrás, qué es lo que hizo que ese incendio reventara como reventó el de Pedro Grande, que les he mostrado el vídeo, que tuviera esas tasas de propagación tan exageradas, hasta que no podamos predecir eso con modelos de caja negra, pues va a ser complejo, ¿no? También estamos en una era donde tenemos accesos a grandes bases de datos. Gracias a estas bases de datos hemos, por ejemplo, podido desarrollar en esta página web, tenemos un pequeño modelo de la humedad de combustible muerto, es decir, de la hojarasca fina, donde a través de la temperatura y de la humedad, moviendo estas barritas, pues nos predice cuál es la humedad de combustible. Esta herramienta la hemos desarrollado gracias a estas bases de datos, es decir, que estamos con muchas oportunidades de desarrollo tecnológico. Tenemos que descarbonizar la economía. Evidentemente, la bioenergía tiene mucho que decir aquí, mucho que aportar, la biomasa. El problema en el norte global del abandono es un problema económico, dejó de ser rentable explotar los bosques. Bajo este nuevo paradigma económico de la necesaria transición energética, se abre un nuevo paradigma que nos puede permitir que estas explotaciones que dejaron de ser rentables vuelvan a serlo. Se están produciendo pues, avances muy importantes también en construcción, con el conocido como CLT, ¿no? el Cross Laminated Timber, la madera laminada. Por ejemplo, este es un edificio de 85 metros en Escandinavia, que está construido con CLT, hay avances en madera densificada, hay avances muy importantes en tecnología de alimentos. La verdad es que no es un tema que yo conozca mucho, pero se están produciendo, creo que estamos a las puertas de una verdadera revolución. Se está produciendo, bueno, la madera transparente, la primera vez que se obtuvo madera transparente es de los años 90, pero se está planteando el uso de madera pues, para realizar ventanas, para fabricar pantallas de ordenador. En esta revisión bibliográfica se habla de todas estas cuestiones. Además, las ventanas hechas de madera transparente no tienen los reflejos que tienen las ventanas de cristal convencionales y parece ser que tienen mejores propiedades y capacidades térmicas. Y también están apareciendo nuevas necesidades. A raíz del cambio climático hay más contaminación, hay más problemas de olas de calor. Entonces necesitamos más arbolado, más espacios urbanos, perdón, más espacios verdes, más árboles dentro de los espacios urbanos. Por ejemplo, esta revisión de Lancet del año pasado concluyó que en las ciudades donde hay un 30% de árboles, aumentar 30% la superficie de árboles, disminuye 0,4 grados la temperatura, con lo cual es una manera de luchar contra el cambio climático y mejorar la salud de las personas. Y ahora sí, ya acabamos como tenía previsto, recordando que la madera ha sido la arteria de la historia de la humanidad, como dice Josie Glausius en este artículo publicado en Nature.
se le ha dado mucho énfasis a la edad, ¿no? A la edad de hierro, de bronce, a la edad de los combustibles fósiles. En la actualidad, la madera ha sido el combustible precisamente que ha logrado el material, seguramente el más importante a lo largo del desarrollo de la humanidad. Y cuando estamos hablando de bosques y de gestión forestal, estamos hablando de ecología, estamos hablando de economía, estamos hablando de turismo y también estamos hablando de cultura. Y es que sin bosques, sin aprovechamiento forestal, seguiríamos con las tablillas sumerias, no tendríamos libros, no tendríamos música, no tendríamos sentarse alrededor de una hoguera para contar historias, ¿no? Entonces, gracias al aprovechamiento forestal tenemos historia, tenemos cultura y necesitamos, si queremos seguir teniendo historia y seguir teniendo cultura, vamos a necesitar más que nunca de la gestión forestal sostenible. Nada, reiterar el agradecimiento por la oportunidad de estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Muy bueno, Víctor. Realmente me quedo con esa última frase porque es muy impactante. Gracias al aprovechamiento forestal tenemos historia y tenemos cultura. Creo que es muy fuerte eso y bueno, queda abierto las preguntas que se puedan dar. Fue muy elocuente toda la exposición de Víctor y realmente nos deja muy claro de cuál es, digamos, el posicionamiento que hoy tenemos que tener ante también una serie de posiciones que están muy tomadas en nuestra sociedad y que nos hacen ver a la gestión forestal a veces como la causal de muchos problemas cuando la gestión forestal sostenible puede, y seguramente los que somos forestales sabemos, es la solución a muchos de los problemas que hoy puede tener nuestro mundo. Sí, es claro que las problemáticas son diferentes en las distintas regiones y lo que hoy por ahí atraviesa Europa por ahí puede ser una antesala a lo que nos puede pasar a nosotros si a veces seguimos teniendo posiciones a veces de extremas, ¿no? Así que queda abierta la posibilidad de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, Víctor. Tenemos un margen de unos 20 minutos. ¿Sí? Alejandra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante tu presentación. Me quedó un poquito dando vueltas lo que comentabas sobre las sequías y la influencia de los bosques en la pérdida de agua, porque yo estoy muy conectada con el tema de sostener y regenerar los ciclos hidrológicos y por lo menos en lo que yo tengo pensado, como estoy formada, pienso que al contrario, como que cuanta más protejamos en ese sentido los bosques, no digo no gestionarlos para nada, no soy una conservacionista ultranza, pero sí me parece que nosotros estamos en un momento de también pensar en cómo conservar el agua y cómo sostener los ciclos hidrológicos, y creo que los bosques tienen un gran rol en eso. ¿Podrías explicar un poquito más tu punto de vista sobre esto? Sí, claro, no, es cierto que es algo que estaba centrado en la parte del mundo donde yo vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, deforestar el Amazonas disminuye la lluvia. En zonas donde la precipitación viene determinada por regímenes convectivos, pues la lluvia se alimenta de la evaporación local. Y si eliminas esa evaporación local, estás eliminando la lluvia, ¿no? Además, tenemos todos estos ríos atmosféricos que luego también acaban afectando, por ejemplo, la falta de precipitación amazónica acaba afectando a partes de China incluso, ¿no? Todos estos ríos atmosféricos. Claro, yo me estaba refiriendo no hay recetas generales, ¿no? Es diferente en cualquier parte del mundo, es diferente. Aquí los estudios que se han realizado es que a nivel de cuenca pues podemos ganar un 15 o un 20% de agua para los caudales a través de la gestión forestal sostenible. Entonces, para la zona donde esto trabaja, pues claro, habría que mirarlo específicamente, ¿no? ¿Cuál sería la densidad óptima de árboles para
terminar este compromiso, ¿no? Esta tensión entre el agua necesaria para los bosques, para su estado de salud, para luego sostener las lluvias en las zonas donde dependen de estas lluvias, con luego el agua para consumo humano. Bueno, muchas gracias. A usted. Luis Mestres. Hola, buen día. Bueno, gracias, Víctor. La verdad que interesante todo el planteo. Me gustó mucho esa frase de culto por ciencia. Es verdad, es verdad. Y tenemos mucha responsabilidad como forestales en eso. Una pregunta, si bien entiendo que toda tu charla giró en torno a los bosques nativos, autóctonos, ¿te gustaría, dentro de ese contexto, que hagas alguna referencia a lo que son las plantaciones forestales? Yo estoy en una provincia en Argentina que su fuerte forestal son plantaciones forestales. Me gustó eso que dijiste de eso, autóctonas versus exóticas o introducidas, comparto plenamente eso. Pero en este contexto, ¿qué lugar le darías a todo este tema de plantaciones? Bueno, las plantaciones son necesarias, ¿no? Por muchas razones. Son necesarias para restaurar ecosistemas, son necesarias para producir madera. Y el problema que tienen las plantaciones es que se nos están quemando en muchas ocasiones, ¿no? Ese es el talón de Aquiles de las repoblaciones, que por lo menos aquí en España no surge tanto de... Aquí en España ha tenido muchas repoblaciones, sobre todo a partir de la década de 1940. España era un país muy deforestado y hubo un cambio en el régimen económico que favorecía la autarquía, quería aislar económicamente a España. Se favorecieron las plantaciones, pero luego nos olvidamos de esas plantaciones, que ha acumulado mucho combustible y a día de hoy pues se están quemando. Y seguramente en muchas zonas del mundo debamos abordar una pirosilvicultura. El incendio que tuvimos en las Landas, por ejemplo, en Francia, en una zona donde se aplicaba una gestión tradicional, pero quizás no había suficientes interrupciones, ¿no? Un paisaje mosaico que va a favorecer, por ejemplo, el freno de los incendios. Pero bueno, no sé, claro, depende un poco de la pregunta, ¿no? De lo que tuvieras en mente con la pregunta de las plantaciones. Son necesarias y también tienen problemas, ¿no? Lo que no tiene sentido es que plantemos árboles y luego nos olvidemos de ellos y vayamos a exportar, ¿no? A importar la madera de otra parte del mundo porque nosotros nos hemos olvidado de nuestras plantaciones, ¿no? Que eso es lo que se hace en muchas ocasiones. Aquí además en España muchas áreas protegidas incorporan, incluso parques nacionales, que se supone que es como la zona de mayor valor, muchas áreas protegidas incorporan plantaciones. Entonces, este dilema entre biodiversidad y plantación no existe como tal, ¿no? Realmente es un problema complejo. Hacer repoblaciones en un sistema como aquí, donde estamos teniendo mucha mortalidad y cada vez más incendios, en fin, quizás estas repoblaciones en este contexto no sea lo más adecuada. En otros contextos, aumentar las repoblaciones, me refiero. En otros contextos, pues seguramente que sea adecuado, ¿no? En función del régimen de incendios que se espera en esa zona, de la socioeconomía, de los factores socioeconómicos en esa zona, en fin, como se sabe muy bien, son problemas complejos, ¿no? No es un sí o un no y hay que tener en cuenta muchos factores. Las repoblaciones no son un problema, no tienen por qué ser un problema, son una herramienta más de gestionar los paisajes, igual que lo son los campos de maíz y ya está. Entonces hay que valorar de forma pormenorizada cada sitio. Gracias. Carbone. Hola, bueno, muchas gracias, Víctor, por la exposición. La verdad que me quedé pensando un poco en los nuevos mercados, como es el de carbono, y esto que mencionabas vos con el afán de capturar carbono en los bosques, ¿no? Y que finalmente terminamos gestionándolos inadecuadamente por la carga de combustible que se generan. Quería conocer tu percepción acerca de estos nuevos estándares y mercados que existen. Si pensás que
si existe cierta falencia con la legislación en los países con respecto a esto y si somos lo suficientemente ágiles como para abordarlo de manera adecuada. Claro, las plantaciones, como comentábamos antes, son necesarias para muchas cuestiones, ¿no? Para restaurar ecosistemas, por ejemplo, para abastecernos de madera. Lo que creo que no vamos a lograr es restaurar el clima con las plantaciones. A día de hoy, el 30% de todas las emisiones de CO2, desde un punto de vista climático, nos salen gratis. Es decir, lo que contribuye al cambio climático es el CO2 que se queda en la atmósfera. El que se queda en los bosques no contribuye al cambio climático. El 50% nos es gratis porque lo absorbe o los océanos o los bosques, los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres absorben más o menos el 30%, ¿no? Esto que se llama el sumidero de carbono. Entonces, claro, yo creo que lo que debemos priorizar precisamente es mantener el sumidero de carbono terrestre porque es algo que va a estar cada vez más amenazado, ¿no? Si nos encontramos frente a climas nuevos, pues la gestión forestal es la única herramienta que tenemos para adaptar nuestros bosques a este nuevo clima. Entonces, creo que deberíamos priorizar mantener el sumidero de carbono actual, mantener los bosques, gestionar los bosques que ya tenemos, antes que establecer nuevos bosques bajo el prisma climático, bajo el prisma de las concentraciones de CO2. Muchas de estas concentraciones, muchas de estas plantaciones, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Quizás se nos acaben quemando. Además, cuando estamos hablando de aspectos climáticos, no solamente tenemos que tener en cuenta qué pasa con el CO2, sino tenemos que tener en cuenta también qué pasa con la alteración del balance energético, qué pasa con el albedo. Por ejemplo, en el suelo de zonas desérticas tiene un color más claro que el de los árboles que se plantan. Al tener un color más claro, la radiación rebota, no se queda allí. Tiene un mayor albedo, una mayor reflectancia, un mayor albedo. Los bosques absorben más radiación, tienen menos albedo y entonces parte del enfriamiento que se produce por la captación de CO2 se pierde por el calentamiento que produce el cambiar de color, el cambiar del albedo. Por ejemplo, en las zonas áridas se ha cuantificado como 2/3 partes de todo el efecto del CO2 se cancela por el albedo, ¿no? Pues a mí lo que me da la impresión es que en muchas ocasiones estas compensaciones de CO2 son un poco una estrategia de las grandes empresas de hacer como que hacen algo por el cambio climático, pero sin acabar de abordarlo, ¿no? En lugar de reducir emisiones, se plantan árboles porque es una medida que goza de aceptación popular. Es una medida que en muchos casos será necesaria, pero desde un punto de vista climático creo que no es algo que nos vaya a arreglar el problema. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, un poco sí, me surge otra porque vos hablás sobre la conservación de sumideros y justamente estos estándares no es lo que valoran, justamente, ¿no? Entonces es como una controversia también que tiene un poco que ver con esto que decís de la incoherencia o de lo que buscan detrás, ¿no? No sé, me quedé pensando en ello porque sí es importante para los países y sus CNDC son importantes, pero no se ve así en los mercados, porque no pagan por los sumideros que vos conservás o mantenés, ¿no? Entonces, bueno, es como para pensarlo. Bueno, claro, es que ahí está el problema, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, te pagan por plantar árboles durante 30 o 40 años, luego ya no. Y claro, a partir de ese momento es cuando la plantación es suficientemente mayor como para poder dar incendios. Entonces, claro, no se están desarrollando las herramientas desde el punto de vista adecuado. No se está priorizando la conservación o la gestión de los bosques, no se está priorizando, ¿no? Por eso no se está cobrando y no coincido plenamente en tu análisis que no es el escenario adecuado. Juan Carlos Russell. Buenos días, gracias Víctor por la presentación y lo que quería mencionar no es una pregunta, que es un aporte respecto a lo que se mencionó recién, respecto a los mercados de carbono y la estrategia mal planteada por estas empresas que buscan las compensaciones de carbono.
Y con toda tu presentación me quedé pensando en la gran oportunidad que tenemos para la provincia de Misiones, donde estoy radicando y ejerzo la profesión, en donde se puede trabajar con pequeños productores. Los pequeños productores, la provincia de Misiones tiene una matriz constituida en el agro que corresponde en un 85% a pequeños productores de menores de 200 hectáreas cada uno. La mayoría de estos pequeños productores son pequeños productores diversificados y algunos que tienen todavía componente forestal. Y son justamente estos sectores lo que se podía trabajar en los mercados de carbono de compensación sin aumentar a gran escala las masas forestales y bien manejadas inclusive. Y pensando un poco en esta integración también de lo social y de lo ecosistémico, esta mirada actual es también de los sistemas socioecológicos que también están en auge actualmente, nos permite hacer este tipo de abordaje y de volver a unir al ser humano, a la naturaleza y también verlo como un componente que maneje y gestiona estos hábitats. Para mí parece muy importante, dado toda esta información que nos brindaste muy acertada y por ahí muy específica, sí, para tu zona de trabajo, pero que como también se dijo al finalizar la charla, podría estar dándonos indicios de lo que podría ocurrir en un plazo no muy lejano, dado que como también asumiste en la anterior respuesta, no consideras que se pueda combatir al cambio climático. Los cambios van a seguir surgiendo y nosotros vamos a tener que adaptarnos a ellos. Sí, ¿cuál es la pregunta en específico, por favor? No, era un comentario. Comentario solamente, sí. No, sí, claro, la estrategia es esa, es de adaptar, aguantar el golpe. De ahí el título, ¿no? De cómo era innovar para resistir, ¿no? Creo que era el título de la primera frase de la charla. De ahí venía el título, ¿no? De aguantar el golpe. Más que nada que a través de la gestión, pues seguramente sea nuestra principal herramienta para conseguirlo. Buena pregunta, ¿no? Bueno, Víctor, realmente fue muy buena la charla, interesante porque esto nos permite reflexionar, pensar el para adelante. Tenemos grandes desafíos, hay grandes desafíos para la ciencia forestal. Tenemos 300 años de historia. Fuimos los pioneros en materia de sostenibilidad y creo que tenemos grandes desafíos en este tiempo que se viene. Realmente la charla fue muy aleccionadora, muy interesante por cómo se constituyó. A mí en lo particular me gratificó muchísimo y creo que la participación también fue muy buena de todos los que están participando vía el Webex y los que están también participando desde YouTube, que son varios desde distintos puntos del país. Así que yo le agradezco a todos los que participaron, tanto en el Webex como en el YouTube. Hay gente de Chaco, de Neuquén, de Río Negro, de Buenos Aires, de la provincia también. Así que gracias a todos. Gracias a las 4 instituciones que participaron en la organización, al instituto, en especial a su presidente que siempre nos pone todo a disposición para esto, a los presidentes de la federación, a Felipe, a los colegas que participaron de los colegios de Formosa, de Santiago del Estero, de Chaco, también estuvo el presidente del Colegio de Forestales de Chaco, Sebastián Quez, y bueno, a Carlos Ursúa de la Comisión Forestal del CEPIA. A todos les agradezco mucho. También, bueno, a Luis Mestre en su condición de ser la autoridad máxima forestal de nuestra provincia vecina, forma parte de lo que es lo que te comentaba anteriormente, la gran cuenca forestal argentina, así que todos ellos, muchas gracias.
Bueno, esto me informa, sí, en el canal de YouTube va a quedar grabada esta videoconferencia, así que ahí pueden acceder. Víctor ha presentado la ponencia, que bueno, aquellos que tengan interés se la podemos enviar también el PowerPoint de la presentación de Víctor. Así que a todos ustedes, muchas gracias nuevamente, y bueno, Víctor. Acá siempre a disposición en lo que te podamos contribuir desde esta región de América Latina. Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros también. Víctor, me hacen. Vos presentaste recientemente el libro de Comitos, que es interesante porque pone en evidencia algunos de los mitos, como vos decís, que a veces lastran el futuro de nuestro planeta. Ese libro quisiera, para que esté en conocimiento de todos, y eso está en una versión digital que todos puedan acceder, o cómo acceder, o qué editorial se puede conseguir ese libro, ¿no? Sí, no lo sé, solo tendría que consultar. No conozco la distribución en Argentina. La editorial es plataforma, creo que en formato digital se puede conseguir, pero no sé, lo tendría que preguntar. Ya le preguntaré a la editorial que me diga la distribuidora y ya os facilitaré la información. Bueno, entonces, muchas gracias, Víctor, que tengas una buena tarde. Y a todos, gracias por la participación. Hasta siempre. Vale, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Hasta cuando queráis. Igualmente. Chao, chao. Chao.